Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a analizar la liquidación de las sociedades, es decir, el punto final de la existencia de aquella sociedad que habíamos dado inicio con la constitución, con la suscripción del acta o del contrato constitutivo. Ahora ha llegado el momento de estudiar un estado o un procedimiento que nos llevará a la cancelación y con ello a la finalización de la sociedad. Vamos pues entonces a adentrarnos a este fenómeno que es la liquidación de las sociedades. Desde luego, como ustedes lo ven en pantalla, la liquidación puede considerarse como una etapa, un estado o un procedimiento en el cual se realizan todos los actos necesarios para realizar el activo y cancelar el pasivo. En efecto, esta sociedad que está en el estado, procedimiento o etapa liquidatoria quiere significar que ha experimentado alguna de las causales de disolución que nosotros hemos estudiado a lo largo de la ley de sociedades y en especial en clase pasada en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Es a partir de ese momento que ha dado inicio a este procedimiento o etapa liquidatoria donde esos activos corrientes o no corrientes habrán de realizarse. ¿Para qué? Para cancelar y pagar y satisfacer todas las cuentas del pasivo. Y si existe un remanente, porque así se llama el saldo o la diferencia, ese remanente habrá de ser distribuido entre los socios. ¿Cómo? Como pactaron en el contrato social conforme el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, o bien en partes proporcionales al aporte que hicieron a la sociedad. Entonces nos adentramos pues al proceso de liquidación. Cuando una sociedad ingresa en esta etapa liquidatoria, conserva la personalidad jurídica, conserva la denominación social, pero los administradores o los liquidadores deben agregarle a la denominación social un aditamento entre comillas en liquidación para indicarles a los terceros y demás partícipes de que esta sociedad ya no realiza el objeto social. Está totalmente abocada a la realización del activo y la cancelación del pasivo social. Y es lo que decíamos hace un momento. La persona jurídica de la sociedad aún no se ha cancelado. Conserva durante la liquidación este fenómeno de la imputación diferenciada, de la atribución del ente diferente a la de sus miembros, como vimos en la primera clase del fenómeno de la personalidad. Ahora, si ustedes me permiten, vamos a pasar este tema para estudiar el tema de los liquidadores. Vamos a ver quiénes son los liquidadores. Los liquidadores son personas humanas que ejercen la representación de la sociedad en esta etapa o periodo de la liquidación. Además, van a ser los que van a administrar a la sociedad en esta instancia. Esos liquidadores, ¿quiénes van a ser? Van a estar sujetos a las instrucciones de los socios bajo pena, ¿no es cierto?, de daños y perjuicios. Es decir, van a ser los administradores, van a ser los que lleven a cabo la etapa de la liquidación con las instrucciones de los socios. ¿Y a cargo de quién va a estar la liquidación? Del órgano de administración. Desde luego, cuando se ingresa en la etapa liquidatoria, esto hay que inscribir en el registro público, al igual que la disolución, pero se requiere la inscripción en el registro público. Naturalmente, los liquidadores son los administradores, salvo que no acepten o que renuncien los administradores. En su caso, los socios habrán de designar liquidador por mayoría de votos dentro de los 30 días siguientes al inicio de la etapa liquidatoria. Si los socios no designan los liquidadores o designados, no habiendo estos liquidadores aceptado el cargo o desempeñado su actividad, cualquiera de los socios le puede pedir al juez
la designación o un llamado a una nueva elección. Y entonces tendremos la designación judicial del liquidador. Y como ven en pantalla, tanto la designación del liquidador o liquidadores, personas humanas que manifiestan la voluntad del ente en esta etapa liquidatoria, como su remoción, se inscriben en el registro público, que lo llamamos, para que entiendan, comúnmente registro público de comercio. Pero sabrán ustedes que ahora, a partir del 2015, se llama registro público a secas. Estos liquidadores también pueden ser removidos, es decir, destituidos por decisión, por ejemplo, de los socios antes de finalizado su periodo de vigencia o de designación. ¿Quiénes lo pueden remover? Los socios por mayoría, si es que el contrato no ha previsto una justa causa para su remoción, porque si el contrato ha previsto una justa causa, los socios o el síndico, que es el órgano de fiscalización, en su caso, le habrán de pedir al juez, y es el juez el que habrá de decidir cuándo se requiera justa causa en el contrato o en los estatutos para destituir o remover un liquidador. Ya hemos visto entonces lo atinente a la designación y a la remoción del liquidador. Vamos ahora a ver, si ustedes me permiten, colocando en pantalla, cuáles son las obligaciones de los liquidadores. Al estudiar las obligaciones de los liquidadores, vamos a ir viendo una a una las etapas de este procedimiento liquidatorio. Ustedes lo tienen en síntesis en pantalla, que vamos a ir recorriendo 6 o 7 estaciones donde veremos la obligación de los liquidadores y a su vez cada una de las obligaciones que debe observarse dentro de la liquidación. Cuando el liquidador es designado, lo primero que debe hacer es confeccionar un inventario y un balance. ¿En qué momento? Dentro de los 30 días de asumido el cargo. Por supuesto que darle 30 días a una persona que acaba de nombrar para que haga un inventario y un balance, recordemos, será un balance especial, un balance de corte, y es una locura porque es una enormidad de trabajo para 30 días. Por eso la ley le da la posibilidad de postergar este plazo hasta los 120 días, es decir, posibilidad de postergar 90 días más ese plazo para confeccionar el inventario y el balance. Si el liquidador incumple esta obligación, habrá de ser causal de remoción. Se les hace perder el derecho de la remuneración y se los responsabiliza de daños. Fíjense ustedes las graves sanciones que habrá de tener el liquidador en caso de no cumplir con el balance inicial o balance especial y con el inventario. Lo van a poder remover, no va a poder cobrar y encima tendrá que responder con su propio patrimonio por los daños y perjuicios que causa. En consecuencia, el primer acto es el inventario y el balance especial, apenas a 30 días de nombrado y hasta 120 días de nombrado si es que el juez le otorga esa prórroga de 90 días más. Una segunda obligación del liquidador es el deber de informar. ¿El deber de informar a quién? A quienes se debe, es decir, a los socios. Trimestralmente debe hacerle llegar un informe por escrito sobre la marcha y el estado de la liquidación. En las sociedades por acciones, ese informe no se lo suministra directamente a los socios. El liquidador deberá transmitirle a la sindicatura. La tercera obligación, además de informar, de hacer el balance inicial, el inventario, tiene que realizar los balances generales ordinarios anuales, porque la liquidación como proceso no es un estado que comienza y termina de un día para el otro. Seguramente dura un periodo más o menos prolongado y en ese lapso de tiempo el liquidador se encontrará con el cierre del ejercicio económico y con ello con la obligación de realizar además lo que nosotros estudiábamos en los estados contables como el estado de situación patrimonial y son los balances anuales generales u ordinarios. Debe confeccionarlo y al no estar ya el órgano de administración, es el órgano liquidatorio el que va a tener la responsabilidad de confeccionar estos estados contables, de ponerlos a disposición de los socios y de hacerse responsable de su tratamiento. Cuando los fondos sociales
fueran insuficientes para ir cancelando pasivos y para satisfacer las deudas, los liquidadores están obligados a exigirle a los socios las contribuciones debidas, de acuerdo con el tipo social o por el contrato constitutivo. Nuevamente, nos encontramos aquí con el deber de los socios de integrar las pérdidas. Desde luego, la tarea del liquidador no es fácil ni sencilla. El liquidador tiene que estar acostumbrado a ser un hombre de la administración, una persona negociadora, porque debe procurar que esos activos que se realizan pueda conseguir el mejor precio o el mejor producto. Y para los pasivos que se negocian cancelar, debe conseguir las mejores condiciones de cancelación. Además de ello, tiene que mirar para adentro porque debe rendirle cuentas trimestralmente a los socios y además ser severo con ellos, porque si los fondos del activo no alcancen para el pasivo, el liquidador tendrá que exigirle e intimarle por carta documento a los socios el deber de contribuir a las pérdidas. Como decía el artículo 1, las sociedades se constituyen con un riesgo, soportar las pérdidas o bien participar de los beneficios. Y esto es lo que el liquidador habrá de exigirle. Bien, la pregunta es, ¿pueden los socios pedirle remanentes anticipados o particiones parciales antes de que se termine de cancelar ese pasivo? Porque supuestamente el liquidador se dedica a realizar el activo, cancelar el pasivo y si hubiera remanente, recién ahí reparte entre los socios. Pero a más de las tareas y de las cargas que tiene el liquidador, también debe lidiar con algunos socios que le habrán de pedir particiones o entregas parciales. Podrá hacerlas, dice la ley que le faculta para hacerlas, siempre y cuando todas las obligaciones estuviesen suficientemente garantizadas. Si tiene las obligaciones con garantía, entonces puede ir haciendo particiones parciales. Ahora bien, cuando se extingue o termina el pasivo social, los liquidadores tienen que confeccionar otro balance y es el balance final y además el proyecto de distribución final. Son dos actos distintos. El balance final es la fotografía patrimonial, económica y financiera, la última de la sociedad, la que habremos de llevarle al registro. Y el proyecto de distribución debe existir, aunque no exista nada para repartir, aunque no hubiera remanente, aunque queden en cero las obligaciones, el liquidador tiene que realizar un proyecto de distribución. Ahora vamos a ver en pantalla en qué consiste esto. Desde luego, se reembolsarán las partes de capital y salvo lo dispuesto en el contrato, el excedente se habrá de repartir en proporción de cada socio en las ganancias. ¿Por qué? Porque el contrato puede estipular que el remanente se reparte en partes iguales. Y si así no lo dispone, se va a repartir en las partes proporcionales a ese aporte. ¿Cómo se instrumenta este tema de la notificación del balance final y el proyecto de distribución? En todos los tipos sociales, el liquidador debe entregar a los socios el balance final y el proyecto de la distribución y los socios tienen 15 días. Desde luego, en todos los tipos sociales, esta entrega se realiza por escrito, uno a los socios. En las sociedades anónimas, el tratamiento del balance final y del proyecto de distribución se realiza en reunión o en asamblea, no así en los otros tipos sociales. En los otros tipos sociales, una vez entregado el balance final y el proyecto de distribución, los socios tienen 15 días para formularle por escrito las observaciones o impugnaciones al liquidador. Si así no lo hicieren, el liquidador considerará aprobado el balance final y el proyecto de distribución y podrá inscribirlo. Pero si los socios dentro de los 15 días se oponen al balance final y al proyecto de distribución, en la última palabra la tendrá el liquidador, que puede hacer lugar a esas oposiciones o impugnaciones o no. Si lo hace lugar, habrá de corregir y subsanar. Si no lo hace lugar, los socios podrán acudir en una demanda ante el juez, pidiendo la impugnación o la observación de los balances finales. Así es como va a terminar la etapa o este procedimiento de la liquidación.
que fuimos viendo en esto que estamos pasando de la remoción y cómo puede hacer. Aquí está lo que estábamos hablando. El balance final y el proyecto de distribución firmado por los liquidadores serán comunicados a los socios, quienes podrán impugnarlo en el término de 15 días, como dice la pantalla. En su caso, la acción judicial correspondiente se promueve, esto nos faltó decir, en el plazo de 60 días siguientes a los que ha finalizado los 15 días. Y se acumulan en un juicio, en una acción, todas las impugnaciones. En las sociedades por acciones, el balance final y el proyecto de distribución también deben ser firmados por los síndicos, pero aquí ya no hay 15 días, sino que se someten a la aprobación de una reunión o una asamblea. Terminada la liquidación, es decir, el balance final y la partición, se cancelará la inscripción del contrato en el registro público. La cancelación termina la existencia o la constitución de la sociedad. Fíjense que desde la constitución hasta la cancelación hemos transcurrido un lapso más o menos prolongado en el tiempo y en nuestras clases. La inscripción de la cancelación otorga la posibilidad a otras sociedades de escoger o elegir el mismo nombre que tenía esta sociedad, que para la ley ya no habrá de existir con la inscripción de la cancelación. Hasta aquí llegamos con esta clase de liquidación. Espero que les haya sido de su agrado y que les sea útil para los exámenes y para el aprendizaje de esta materia de derecho societario. Nos estaremos viendo en la próxima. Dios mediante. Será hasta entonces y muchas gracias.